Ministerios El Reino de Dios presentan Revelaciones. Buenos días, le doy a todos nuestros amigos televidentes de nuestro canal CJTV. Hoy nuevamente estamos con una revelación, una poderosa revelación de la palabra de Dios. Y el tema de hoy es: nadie puede servir a dos señores. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a hacer un recorrido por Antiguo y Nuevo Testamento y vamos a ir aprendiendo y consolidando más los conceptos con claridad, con luz, con entendimiento, para saber a qué se refiere el Señor cuando dice que nadie, ningún ser humano, ninguno sobre la tierra puede servirle a dos señores. Vamos a comenzar con Proverbios capítulo 9, verso 1, y la palabra de Dios dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó: cualquier simple venga acá. A los faltos de cordura dijo: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Bueno, esto es un llamado de Dios, un llamado, dice, a la sabiduría, un llamado a la inteligencia. Dice que la sabiduría edificó su casa en 7 columnas. Esto lo que significa es que la sabiduría es la que edifica nuestra casa, es la que edifica nuestras vidas. Y cuando nosotros llegamos a la sabiduría del Señor, a esta poderosa sabiduría que Dios le dejó a todos los hombres en la tierra, labra nuestras vidas y nuestra casa en 7 columnas. ¿Se imagina lo poderoso que es esta sabiduría de Dios? 7 columnas. O sea, es una casa que se sostiene, es una casa que está firme. Pase lo que pase, vengan lo que venga, la casa está firme en 7 poderosas columnas, dice el Señor. Obviamente, por supuesto, diferente es al que no tiene ninguna columna y tiene una casa sobre la arena. Al primer tropiezo y al primer movimiento, pues esa casa se desvanece. Pero vamos a indagar esas columnas, ¿cuáles son? ¿De dónde salen esas columnas? Y en realidad, ¿qué significa esas columnas? Porque cuando decimos 7 columnas, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Esto es sabiduría hoy para ti. Y esto es revelación. Después de esto, tus ojos van a quedar bien con luz. Dice la palabra así en Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que delante del trono de Dios, de Jehová nuestro Padre que está en los cielos, en su santo trono, delante de él salen 7 lámparas encendidas, fuego. Y dice que son los 7 espíritus de Dios. Yo creo que para alguien que escucha esto por primera vez, sin tener todo lo que hemos venido hablando de revelaciones, va a decir: pero ¿cómo? ¿Dios tiene 7 espíritus? Pero no era uno solo, no era el Espíritu Santo de Dios. Y ahora usted nos dice que 7, ¿qué nos quiere decir? Bueno, ¿qué nos quiere decir Dios? Dios nos quiere decir que su espíritu de poder del trono de Jehová son esas 7 columnas que se manifiesta el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tremendo. Pero lo vas a comprender ahora cuando vamos a entender que el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo de Dios, se reveló en Jesucristo y se reveló delante de la vida de Jesucristo con estos 7 espíritus. Y así lo vamos a poder entender y no vamos a decir que Dios tiene 7 espíritus, sino que tiene uno que se manifiesta poderosamente en 7 columnas y en 7 espíritus en nuestra vida. Dice la Escritura así. Isaías capítulo 11 dice:
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que ese tronco que salió de Isaí es David. David es el tronco de Isaí. La generación del escogido de Jehová llegó hasta el nacimiento de Jesucristo. Así que cuando habla que retoñará de sus raíces, está hablando de Jesucristo. Y dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y dice punto y coma. Y explica cuál es el espíritu de Jehová. Por supuesto, el Espíritu Santo que engendró a Jesucristo, el Espíritu Santo que reposaba dentro de Jesucristo, se manifestaba en Jesucristo así: espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo es la sabiduría. El Espíritu Santo es espíritu de conocimiento, es espíritu de consejo. Por eso Jesucristo era llamado el consejero, porque ese espíritu de consejo que sale por la boca, la palabra de Dios, para hablarle a los hombres y aconsejarles cómo deben vivir su vida, ese espíritu de consejo sale de nosotros, salió de Jesucristo, es el que te hace hablar, es el que te hace aconsejar, es el Espíritu Santo manifestándose en espíritu de consejo. Es el Espíritu Santo manifestándose en espíritu de conocimiento. Cuando vas a las Escrituras y cuando las lees con un corazón constrito y humilde y verdaderamente buscando a Dios, vas a ver que Dios te revela su conocimiento. Y te revela cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría y de conocimiento. Ese conocimiento te da luz, ese conocimiento te da entendimiento. Pero dice que espíritu de poder. Ese espíritu de poder era el que reposaba sobre Jesucristo. Y ese espíritu de poder se manifiesta así: poder de sanidad, poder de hacer milagros, poder de liberación. Cuando los hombres llegan al Señor por primera vez, todos vienen con lazos. Todos, sin excepción, venimos con lazos. Y eran lazos que estaban dentro de nuestra alma. Eran lazos ocultos que nadie podía ver, solo el Señor. Y comienza la liberación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor rompiendo las cadenas y las ataduras de nuestra mente, rompiendo y quitando los argumentos de error, de artimaña y de mentira con que veníamos a los pies de Cristo. Por supuesto que nadie puede hacer eso si el Espíritu del Señor, que es espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder. Poder para sanarte, poder para vivificarte, poder para liberarte. Ese es Jehová. Así que cuando nosotros, hombres en la tierra, hijos de Dios, que hemos recibido a Jesucristo, podemos decir que somos más que vencedores, que tenemos un Espíritu Santo poderoso viviendo en nuestras vidas, que se va a manifestar en nosotros, definitivamente se va a manifestar en nosotros. A medida que nosotros empecemos a estar con nuestros ojos atentos a esta antorcha que alumbra en nuestras vidas, y esta antorcha nos va a revelar la sabiduría de Dios, porque de la boca de Jehová salió la sabiduría. Y esta es la boca de Jehová, esta es la voz de Jehová. Aquí está la sabiduría para nosotros vivir en la tierra bendecidos, florecidos y multiplicados, con las 7 columnas. Así que hoy el Señor nos está invitando a que nuestro Señor en nuestra vida tiene que ser Él,
porque Él te va a dar sabiduría para vivir. Algunas personas, cuando tienen inconvenientes, van al mundo, tocan las puertas de los hombres, piden auxilio, gritan, lloran, y nadie les abre, porque nadie tiene amor para dar como el Señor. Él es amor. Pero cuando vamos a Él, Él nos da en abundancia lo que necesitamos. Y más que espíritu de poder, dice espíritu de temor de Jehová. El Señor pone en nuestro corazón un temor hacia Él. Así que si nos vienen pensamientos de cosas que queremos hacer o decir, nos abstenemos. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Jehová. Sabemos que le agrada y que le desagrada. Sabemos que quiere y que no quiere. A veces te dice, quieto, quieta, no te muevas, yo voy a actuar. Y tienes que creer, tienes que tener ese temor de Jehová para no hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere en tu vida. Así que estos espíritus es la manifestación del Espíritu Santo de Dios en Jesucristo. Lo dice Isaías 11. Pero es la promesa que Jesucristo vino a traernos a nosotros en la tierra. Nuestro Padre lo mandó a que muriera por nosotros en la cruz, para quitarnos la ceguera y darnos vida eterna, para quitarnos el pecado y darnos salvación del alma. Y cuando Él se fue a nuestro Padre, nos dejó su Espíritu. ¿Te imaginas? El Espíritu Santo que tienes dentro de ti. ¿Cuál es? Es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de conocimiento, es un espíritu de inteligencia, es un espíritu de consejo, es un espíritu de temor de Jehová, es un espíritu de poder. Y ese poder se manifiesta en nosotros. Comenzamos con la sabiduría y el Señor va dando más y el Espíritu se va soltando más hasta que el Espíritu está tan lleno en nosotros y estamos llenos del Señor que se manifiesta a través de nuestras vidas como se manifestó con Jesucristo. Tremendo, tremenda palabra. Y cuando tienes el Espíritu de Dios en tu vida, con esa llenura de Dios en tu vida, entonces dices que vas a actuar como Jesucristo. Ya no vas a actuar por lo que vean tus ojos y lo que oigan tus oídos, como dice aquí, sino que vas a actuar guiado por Dios. Ya no es que ves algo y te asustas y temes y corres y te escondes y oyes algo y las noticias dicen que el mundo se va a acabar, que no hay trabajo, que hay crisis y tú nervioso no sabes dónde meterte. Ya no vas a actuar así, porque ya ese espíritu no está contigo, sino el espíritu de poder de Dios en tu vida. Y ese Espíritu Santo te guía y te consuela y te habla y te dice por dónde tienes que caminar. Por eso es que ser cristianos es poderoso. Ser cristiano es grande, sobre todo cuando tú sabes la herencia que tienes. Ser cristiano sin luz es muy triste. Y nosotros nos duele cuando vemos a los cristianos salvos y llorando porque no tienen luz y palpando sin saber por dónde andan. Pero cuando un cristiano tiene la luz de Dios en su mente, en su corazón, ese cristiano es poderoso cristiano. Y así es que el Señor quiere que todos estemos con luz y con entendimiento en la tierra. Así como Jesucristo es nuestro modelo, así mismo con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, quiere que el Señor que nosotros vivamos en la tierra. Pero sigamos. Dice que algunos le dicen al Señor, Señor, Señor. Y el Señor dice, ¿y por qué me llamas Señor si yo no soy tu Señor? El Espíritu Santo no lo dejas vivir en ti, ni siquiera dejas que se manifieste en ti. Tampoco estás buscando la luz, no estás buscando mi palabra. Entonces, ¿por qué me llamas Señor si yo ya te he dicho lo que tienes que hacer? Veamos la escritura en Lucas capítulo 6, verso 46, y la escritura dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual ya ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edifica su casa sobre la tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que esta palabra no es para el del mundo, esta palabra es para el cristiano. El cristiano que edifica su casa en las 7 columnas, con las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, con fe y con poder de Dios. Y el cristiano que verdaderamente oye y no hace. Aquí está, el que hace con fundamento su vida y el que construye sin fundamentos su vida. ¿Es culpa de Dios que los cristianos estén llorando? No es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque hemos oído y no hemos hecho. Y otros ni siquiera quieren oír, otros ni siquiera oyen la voz de Dios. Dicen, yo soy salvo, gracias Señor, tú me salvaste, pero tú allá y yo aquí. Y hacen una separación entre sus planes y los de Dios en sus vidas. Es triste, pero es así. Cristianos duros y difíciles y no quieren, son tercos y no quieren caminar conforme Dios manda. Pero la Escritura dice que si el Señor es tu Señor, tú tienes que oír, guardar y hacer como Dios manda. O si no, no lo llames de Señor, porque entonces ¿cuál es tu Señor? Un Señor, si verdaderamente tenemos un Señor, y si verdaderamente ese Señor es Jesucristo, y verdaderamente ese Señor es nuestro Padre Celestial, pues haz como Dios, vaya bien en la vida, conócelo, ten una relación con tu Padre Celestial. ¿Cómo es que dices Señor, Señor, Señor cuando estás en angustia y ni siquiera sabes quién es? Ni siquiera lo conoces, ni siquiera has oído su voz, ni siquiera te has dignado a escuchar. Porque el día que Él manda para que te instruyan y te enseñen, tú tienes cosas más importantes que hacer que Él. Entonces el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Y si indagamos un poquito más, el Señor viene y nos exhorta y nos dice, o ustedes hacen lo que su corazón les dice, o ustedes hacen lo que los hombres le dicen, o ustedes me llaman Señor y me obedecen. Pongamos las cosas claras. Si yo soy su Señor, ustedes me obedecen, hacen como yo digo, guardan mi palabra y la cumplen. Y entonces yo seré su Señor. Pero si ustedes hacen como ustedes quieren, por rebeldía, por terquedad, y quieren agradar más a los hombres que a mí, entonces que ellos sean su Señor. La Escritura dice así, Mateo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si nosotros le servimos al Señor y Él es nuestro Dios, entonces nadie puede servirle a Dios, señores, porque nosotros le vamos a servir a Él y nos vamos a entregar a Él y lo vamos a conocer y vamos a tener intimidad con Dios, una relación poderosa con Dios, y vamos a estar toda la vida guiado por Él. Señor, lo hago así, no hago así. Señor, cojo por aquí, hago por allá. Señor, hasta le preguntas, ¿viajo, no viajo? Señor, ¿compro, no compro? Él es tu Dios y tu Señor. Pero en algunos dice el Señor que le sirven a Dios y a las riquezas. Y las riquezas estamos hablando no solo de dinero, porque algunos tienen otros tipos de riquezas en sus corazones. Todavía son movidos por la fama, o por el poder, o son movidos por la vanidad, o son movidos por cualquier riqueza que tengan en su corazón, que sea su Dios y su Señor. Y entonces viene la lucha y la obediencia. Dios diciéndote, hijo mío, ven y escucha, hijo mío, camina por aquí. Y tu corazón dice,
No, porque tienes que trabajar. ¿No es que tienes que ganar dinero? No, porque mira, tenemos que ir allá, porque allá vamos a comprar y vamos a vender y nos vamos a afanar por nuestro vestido. Mira que no hemos ido de compras, mira que no hemos mandado a comprar y a vender. Y entonces tu corazón y tus riquezas te llevan y ese Señor te guía hacia otro lado. Y el Señor te dice, hijo mío, y yo quiero hablarte hoy. Y tú dices, no, qué pena, Señor, hoy no tengo tiempo para ti. Porque mi corazón me dice que principalmente es mi vientre. Y tengo que preocuparme más por el recibo del agua, la luz, el arriendo, el tapete, la comida, las cosas que tengo que comprar. Mi familia, mis amigos son más importantes que tú. Triste, pero así es. Muy triste, pero así es. O si no, examina tu conducta. ¿Es verdad que Dios es lo primero para ti? Algunos dirán, sí, claro, es que lo amo con toda el alma. Pero no lo llames el Señor si no haces lo que Él te dice. Porque entonces puede que lo ames. Pero si no lo obedeces, no es tu Señor. Así que hoy tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. Y tenemos que ser firmes y constantes. Y tú tienes que ser sincero con tu corazón. No puedes servirle a dos señores. No puedes hacer tu voluntad y la voluntad de Dios. Porque entre las dos, a lo mejor escoges tu voluntad y no la de Él. Piensas que tú haces más rápido las cosas. Piensas que a tu manera funciona mejor. Piensas que a tu forma es como debe ser. Y entonces haces como quieres. Vives en confusión, vives en ruina, vives mal. ¿Por qué? Por terco, por terca, por no querer obedecer ni reconocer a tu Señor. Y dice más todavía el Señor. Dice en la palabra, en Mateo 4, en el verso 8, dice así. Una vez Satán se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Como se atreve a tentarte a ti también en la tierra. Y tentó a Jesucristo en la tierra. Y cuando lo tentó, le dijo así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que le tentó, así que le dijo, yo te daré los reinos de la tierra, te daré las riquezas, la fama, el poder. Yo, el que gobierna el mundo y sus deseos engañosos. Mira la gloria del mundo, mira las luces resplandecientes, toda esta gloria humana, toda esta gloria mundana, toda esta gloria de deseos engañosos te voy a dar si tú te postras y me adoras. Desafortunadamente muchos cristianos se postran y adoran al enemigo. Aunque no sea la estatua del enemigo, el hecho de ser rebeldes y tener las riquezas como su Señor, ahí están postrados. Y no han podido levantarse. Y nosotros tenemos que contestarle al enemigo como le contestó Jesucristo, con la palabra de sabiduría escrita aquí. Una palabra que está en Deuteronomio. Jesucristo fue y se la dijo, vete, Satán. Escrito está, le dijo. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué dice la Escritura? Que el diablo se fue y huyó, porque contra la palabra de Dios Él no puede. Así que si Dios es nuestro Señor y tú conoces la Escritura y tú conoces la palabra y tienes tu vida fundamentada en fuertes columnas del Espíritu de Dios, cuando el enemigo te tiente, tú le vas a contestar y le vas a decir, vete, Satán, porque escrito está en la palabra de mi Señor, en la palabra de mi Dios. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Él es mi Señor, solo a Él adoro. Él es mi Señor, solo a Él sirvo. Jesucristo lo tenía muy claro, muy claro. Él no tuvo confusión y decirle, muestra a ver, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Muestra a ver si me conviene. Bueno, vamos a hacer negocios. No, Jesucristo fue intachable, íntegro.
vete, Satán. Está escrito. Y el Señor quiere que tú contestes a ti. Vete, enemigo, vete, Satán, solo le sirvo a Jesucristo. Te pueden llegar muchas ofertas, te pueden llegar muchas cosas, muchas riquezas y vanagloria que tal vez quiere tu corazón. Pero si tienes muy claro que el Señor es tu Señor y que solo a Él adoras y que solo a Él sirves, entonces estás con el Espíritu y las columnas en tu vida firme. Y el enemigo, aunque te tiente, no te va a vencer. ¿Por qué? Porque tu Señor, tu Dios, mi Señor, mi Dios, nos amparará. ¿A través de qué? De la Escritura. Y contestaremos ¿cómo? A través de la palabra, como hizo Jesucristo. Así que vamos a caminar, amigos cristianos, aún todavía más comprometidos con el Señor. Vamos a conocer su palabra y vamos a conocer a nuestro Dios. Vamos a conocer a nuestro Salvador y también vamos a conocer a nuestro Consolador, al Espíritu Santo de Jehová, y vamos a dejar que Él se manifieste en nuestras vidas. Nos vemos pronto con más revelaciones del Señor para ti. Ministerios El Reino de Dios presentaron Revelaciones.